filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo: las cosas del amor comienzan sin saber qué hacer y terminan sin saber qué se ha hecho. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver cómo las cosas del amor se reflejan en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo que se suponía que tenía que ser el día más feliz de mi vida acabó siendo una pesadilla. Su burla y engaño le va a salir caro. Por cumplir sus sueños mentí. Ahora solo pido otra oportunidad. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana y Emiliano, ustedes son los demandantes. ¿Qué relación hay entre ustedes? Yo soy su hija. Padre e hija. Padre e hija, perfecto. Bueno, están demandando a Gilles. Explíquenme quién es él, por qué lo demandan y qué piden para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Él ahora mismo es mi esposo. Yo vengo aquí a solicitar la anulación de mi matrimonio y la devolución total de la boda que pagó mi papá. No voy a divorciarme de ti. Ok. Tú lo que estás pidiendo es anular el matrimonio. ¿Cuánto tiempo llevan casada? 2 semanas. 2 semanas. Y quieres anularlo y además quiere que él devuelva los costos de la boda. Todos los agravios que ha ocasionado. ¿Qué son cuántos? Bueno, aquí tengo la factura de $44.000 que pagué por... $44.000, ¿me la puede acercar? Sí, cómo no. Y ya vamos mirando esa evidencia en lo que alguien me explica los hechos de este caso. Muchas gracias. Los hechos del caso, por favor. Sí, doctora. Mire, le voy a explicar desde el principio nuestra historia. Yo lo conocí a él hace 6 meses en un bar y la verdad que fue amor a primera vista. Nos enamoramos, él siempre ha sido súper cariñoso conmigo, súper atento, me ha cuidado y ha tenido detalles conmigo. Al mes de comenzar la relación, él me hizo una fiesta sorpresa de cumpleaños en su casa. Él me llevó a su casa, ella tiene una mansión, me enseñó los coches, tiene un negocio de transporte y el día de mi cumpleaños estaban todas mis amigas, me dio una sorpresa, me regaló un ramo precioso, a mis amigas también les regaló flores a todas ellas y ellas acaban derretidas con él. Son detalles que a una mujer le dan a entender que un hombre está interesado en ella y todo iba perfecto. A los 3 meses de relación, él nos invitó a mis padres y a mí a un restaurante lujoso y me pidió la mano. Él me pidió matrimonio. Por supuesto, yo acepté, estaba súper enamorada y ahí yo ya pues planeé la boda de mis sueños, que a mí siempre ha sido mi ilusión por todo lo grande, una boda con bastantes invitados y... ¿No te parecía que era un poco precipitado todo? Eso le dije yo también. ¿Verdad? ¿Verdad, Emiliano? En ese momento no lo pensé porque yo estaba tan enamorada, me demostraba tanto cada día que yo no me dejé guiar por mis sentimientos. Claro. ¿Y usted, señor Emiliano, hizo algún tipo de investigación? O sea, Sí. lo trató de averiguar quién era realmente, porque como era todo tan rápido... Exacto. Bueno, ¿y qué descubrió? Que en realidad él no presentaba ningún tipo de... No tenía ningún récord nada, penal, nada, no tenía... nada. O sea, nada... Eso me dio cierta tranquilidad y dice, bueno, parece que a pesar de que se conoce muy poco, no se trata de una persona pues que le pueda perjudicar así. Ok, perfecto. Entonces, te pide la mano a los 3 meses de estar saliendo, aceptas casarte con él. Sí. ¿Y qué más pasó? Bueno, ya a raíz de eso ya empezamos a planear la boda. Él, bueno, me intentó explicar que sus padres vivían en el extranjero porque tenían negocios fuera, por eso no los iba a conocer hasta el día de la boda. Yo hablé con mi supuesta suegra 2 veces por teléfono, todo me pareció normal, la verdad. Y llegó el día de la boda. El día de la boda nos vamos a la notaría, yo veo que solo está mi familia y nada, él me dijo, no te preocupes, mis padres han tenido un retraso con el vuelo, van a venir enseguida. Ya firmamos los papeles y cuando nos vamos al convite, yo veo que siguen mis mismos familiares y de parte de suya hay 8 o 10 personas. Entonces, claro... ¿Llegaron los padres? No. Jamás. No llegaron. No, entonces yo intenté tranquilizarme ya. Mi padre intentó hablar con algún invitado. Entonces me acerqué para conversar con alguno de los asistentes que habían llegado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el primer invitado que me acerqué, le digo, hola, buenas, ¿usted es familiar de Gilles?
Dice, Gil, ¿quién es Gil? Y yo digo, ¿cómo que quién es Gil? El novio de mi hija. Bueno, yo ya ahí no sabía qué pensar. Y ya decidí preguntarle a otra persona. Pero ese no lo conocía. No, No, porque no, yo no. nunca Y estaba ahí conocí, y estaba... nunca Bueno, conocí a nadie. después de en yo 6 decirle meses. que él era el novio de mi hija, noté como que quería salir del paso y tal, pero obviamente ya, digamos que él ya había hecho el olvido ese que no sabía quién era El novio. el novio. Y entonces me acerqué a otra persona y sí que esa persona lo conocía, bueno, el nombre, pero le dije que qué trato familiar o de amistad tenía con él y no me supo decir tampoco. Y ahí ya fue cuando yo ya digo, no, esto no puede ser, aquí pasa algo muy extraño. Primero, no están los padres de él. Segundo, faltan la mayoría de los asistentes. Y los poquitos que hay... No lo están, conocen. No, divagando de una manera todo lo que dicen Que no hace sentido. al final ya uno se me declaró diciendo que mira, yo he venido aquí porque me han pagado para venir y en realidad yo no conozco a ese señor ni nada. Ahí ya fue cuando yo me quise morir de lo que nos estaba haciendo este señor. Imagínense cuando mi padre, yo ya veí que algo pasaba, se acerca y me dice, mira, lo siento, pero me acabo de sabía cómo enterar de decírselo. que tu marido ha pagado a 80 personas, bueno, a las asistentes que hay aquí, los ha pagado para que vengan. Pero son no lo familiares, conocen, pero no lo conocen. No, les había pagado, habían visto el anuncio en... ¿Qué tienes tú en tu mano ahí? Bueno, yo le voy a mostrar, tengo fotos del convite, donde La se puede... inasistencia, Sí, acércame. la inasistencia... Donde aquí puede ver que estaba vacío. Lo sea- poco que ve son familiares míos. Ok, póngala, señor director. Esta es la foto de la boda, o sea que aquello estaba vacío, Vacío, claro. Sí, iba prácticamente. perfecto porque esta fue una foto que se tomó Ajá. 5 minutos después de firmar. Ok, esta es la foto de la boda. Y entonces, en algún momento él te llega a decir qué pasó con los padres que no llegaron. Sí, en el momento que yo me enteré, yo me fui cara a él y le dije, me debes una explicación, a mí me has mentido, ese es mi día, ese supuestamente tenía que ser el día más feliz de mi vida y me siento humillada y muerta de vergüenza. Ok. ¿Pero esto qué es? Engañados. Es todo mentira, Ok. no entendía nada. Bien, entonces ustedes llevan 2 semanas casados. ¿Han estado juntos esas 2 semanas? No. En el momento de que sucedió eso, el día de la boda, cada uno ha hecho su vida. O sea, ustedes no han consumado el No, matrimonio. no. No. Perfecto. Gracias a Dios. Ana, acompañada de su padre Emiliano, demandan al esposo de Ana, Gilles, y exigen lo siguiente. Número 1, anular el matrimonio de estos que llevan 2 semanas casados, pero que no han convivido y no han consumado dicho matrimonio. Y además que éste le devuelva a Emiliano el costo de la boda, que fueron $44,000, dándole pie a esta acción legal. Ok. ¿Cómo responde Gil? Sí, buenas tardes, doctora. No quiero divorciarme de ella, es lo primero, y no creo que debo pagarle un centavo a mi suegro. Porque esto que yo hice, yo lo hice de verdad porque estoy enamorado de ella. Yo ella la Tú amo eres de un verdad. descarado. ¿Tú qué vas a estar enamorado de mi Un hija? momentico. Tú eres un ¿Qué- descarado. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque Ok. tú me estás hablando a mí, ya, me parece que me estás hablando como de un fraude. No lo llamaría fraude, doctora. ¿No? Déjame explicarle. Mire, yo tuve una infancia bastante difícil. Yo cuando niño, mi madre era prostituta y drogadicta. Mi padre cayó preso y me internaron en un orfanato. Mientras estaba en este orfanato, pasé bastantes necesidades, bastante cariño, necesité. Nunca nadie me adoptó. Lo único que tenía en mi mente era poder estudiar para que si algún día tenía un hijo no pasara lo mismo que yo pasé. Poder estudiar, ser alguien y tener una familia. Me puse a estudiar y estudié mecánica. Ajá. Trabajé en un taller y conozco a una señora llamada Diana. Hace 3 años de esto ya. Cuando la conozco nos pusimos a conversar y hicimos buena amistad. Ella me comenta que tenía bastante dinero, que si quería ir a su casa a vivir, ella me pagaría, yo sería su empleado. Y le atendería lo que era la casa. Yo dirigiría, ¿sabes? Atendería la casa, el jardín, los carros. El si les daba houseboy. algo. Ok, Perfecto. así. Ok, me fui para vivir con ella. Tuvimos algo, pero fue solo una atracción física en ese momento. ¿Cuánto duró esa relación? 2 meses fue lo que nosotros duramos de esa relación física. Nada más, ahí no hubo un sentimiento, nada. Ella viaja mucho, ella está, muy pocas veces está en la casa. Cuando la conozco a ella, hace 6 meses, estuvimos conversando, llamo a Diana y le comento lo que me está pasando.
Ella me dice, mira, si tú quieres, ellos son una persona de una clase alta. Ellos están en un nivel de vida bastante bien. Yo no, yo ya le explico mi situación, yo vivo... O sea, que te alejado. sentiste acomplejado. Algo así. Y Le querías comento a Diana, pretender ser otra persona. Ella me dijo, pues mira, ningún tipo de problema, si quieres puedes llevarla a la casa, presentarla en la casa como si fuese tuya. Y así hice. Cuando llegué el día del restaurante, estábamos comiendo, estábamos hablando de Ese varios fue el temas peor y día de de buena mi vida. primera, él me hace esa pregunta que me tomó por sorpresa, no supe en qué decirle en ese momento, porque yo solamente de aquí tengo pocas personas. Me dijo, ¿cuántos invitados tú vas a llevar? Y dije 80 por una cifra que, la que me vino a la mente, no supe ni qué decir. Después que lo dije, automáticamente yo mismo dije, ¿qué hice? Me di la pata. A los días pasaron y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Se me ocurrió la brillante idea de hacer un post en que iba a pagarle a varias personas porque asistieran a la boda. O sea, necesitaba como extra, ¿sabes? ¿Tú te has dado cuenta que toda esta relación es en base a mentiras? Es que... Es una mentira sobre otra mentira sobre... Doctora, si yo le digo a este señor quien yo era de verdad, él no me hubiese aceptado, no hubiese permitido que me casara con Pero su hija. ¿por qué Pero ¿por qué no? no? Si tú, Porque es que ¿por él qué no me si eres intentaba honesto, haberlo intentado, trabajador, por lo menos. y la tratas bien, con cariño, ¿por qué no lo van a aceptar? No, doctora, él no, él sencillamente quisiera una persona de su nivel para su hija. ¿Quién dice? Que eso es lo que tú piensas en tu cabeza. No, no es así. Sé que no es así, ese señor no es así. Doctora, yo me enamoré de él el primer día que lo vi. Emiliano, pero a Sin mí yo saber Emiliano que no me era. da... Emiliano a mí no me da ninguna... El problema es que él Impresión. se quería casar de una manera, digamos, un poquito... Es que yo siempre le hablé claro a ella, le dije que sencillamente yo quería una fiesta sencilla. Si yo a este señor le digo que me voy a casar en la costa de Hialeah, que voy a hacer un barbecue en el Parque Amelia, me hubiese matado. Bueno, pero porque yo soy una persona que viene de unas tradiciones familiares que Pero es la verdad, se basan un ya ve lo que poquito está en- diciendo. en Si él me es un una- amigo mentiroso, yo lo voy a jugar por Pero eso es interesado. llevarlo a un extremo. Eso es llevarlo al otro extremo. Yo creo que si tú le dices, mira, yo creo que debemos de tener una boda pequeña, yo no tengo familia, mis padres no los tengo. Doctora, pero si él le quería desde el primer momento hacer una boda por todo lo alto, porque iba a invitar a toda su familia de Europa. Está bien, dedicada a pero eso, ¿y a mí, que a mí, ellos por pueden favor. invitar a su familia Eres de un Europa estafador. Pero no y me tú no dijiste invitas a la No verdad. sé, doctora, me nadie? sentí complejado. Me sentí acomplejado. Te sentiste acomplejado. Ahora sí la cosa es diferente. Pasemos al testigo de los demandantes, por favor. Usted no me da la impresión a mí de ser, no sé, Yo soy un padre que quiere lo mejor para su hija. Claro. de Quiere lo clases mejor para su sociales hija. muy marcadas. Creo que no, que son quería que mi hija familiares. tuviese la boda que se que merecía. ella quiera, con sus Y yo también familiares. quisiera dársela, pero no Realmente, puedo. mire, yo le voy a decir, Pero esto no actuaste esto de la no fue una manera que boda debiste. excesivamente cara, amigo. Ah, por el precio de la boda, es obvio que ellas son personas también modestas, tranquilas, porque esto no es una boda Doctora, cara. yo lo que quiero es que ella me perdone, porque no quiero divorciarme, yo la amo de verdad y reconozco que cometí un error en eso. Ella no Buenas te va a tardes. perdonar. Buenas tardes, Ella no te doctora. va a ¿Su nombre perdonar. es? Manuela. Manuela, estás aquí apoyando a los demandantes. Sí, doctora. ¿Qué ha Yo venido? conozco allí hace 4 años. Era mi jefe en una tienda de vestidos de novia. Ajá. En la tienda había bajado las ventas. Entonces él dijo que iba a hacer un evento para que las ventas subieran. Sí, el evento se dio. Fue un caos, doctora. En el que entraron las supuestas novias, como 200 novias, a agarrarse de los vestidos, a pelearse, incluso se cayeron 2. Fue un gasto mejor para la tienda. Pero después de eso, se supo que él había puesto un anuncio en el periódico que él pagó a las supuestas novias Para que llegaran. vinieran. Sí, Eso fue para que promoción, llegaran. doctora, hace 4 años ya y me salió mal. Mentira, mentira, Sí, doctora. mentira. Este es del que compra los likes en Facebook. Él compra los likes en Facebook. Ok, tú también tienes testigo. Pásame Sí, el testigo no del tengo demandado, por favor. Y creo que las demandantes tienen un testigo más también, ¿no? Ok. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Diana. Diana, estás aquí apoyando al demandado. Sí, vengo de testigo de Jules. Él es mi trabajador. Ah, es su casa la que él trabaja. Exactamente. Él Ya. es el que trabaja en mi casa. Él es el administrador de ella porque yo viajo demasiado. Lo tengo con mucha confianza. Es una persona que me ha demostrado su honradez. Ahora bien, pero usted sabía lo que él iba a hacer con esta Sí, chica. sí, yo sabía, pero como en estos 3 años que lo conozco, él me ha dado muestra, sinceramente, de que es un hombre de buen corazón. Es un muchacho que quiere salir adelante. Él le mintió a ella porque yo en mis llamadas cotidianas que le hago para mi casa,
me dice cuánto la ama, cuánto la quiere, me consta cuando estoy en mi casa porque hablo mucho con él. Y Sí, Diana, y pero Diana, pero yo creo que tú le ella, debiste... por favor. No, Diana, pero tú no crees que le debiste haber aconsejado que no mintiera. Bueno, Porque un matrimonio en base a mentiras, a Ok, doctora, falsedades, métame aquí en eso, a representaciones falsas, ya empieza mal. Y lo que empieza mal, usualmente, ¿cómo termina? mal, doctora. Él ama a Perfecto. esa niña, él No me Yo quiere. lo entiendo que no, la no me ame. lo Ok. creo. Señora, ¿su nombre? Uno la ama. Mi nombre es Guadalupe. Y usted está aquí apoyando a los demandantes. Sí, señora, yo soy la supuesta mamá de Jean. Yo la pagué, doctora. Ah, Y usted le la di ma- un libreto usted- que fuese de mi mamá. Él me dio, sí, yo lo estudié y lo estudié, pero yo no quise ir a la boda. Yo le cogí mucho miedo porque eso era una cosa ilegal. Me hubiese gustado que fuese A ver, verdad. déjeme ver qué prueba tiene usted de esto que me dice. Estos son unos mensajes de texto que él me mandaba. Déjame verlo, déjame Y- verlo. Déjame verlo, yo descifro. Sí. Ok, vamos a ver. Mire, póngalo, señor director. Señora Guadalupe, la espero con su esposo Juan el 29 en la recepción. Por favor, aprenderse bien el libreto. Mira eso. Estoy un poco nerviosa, le dice ella. Y si me preguntan cosas de ti cuando eras pequeño, ¿qué le digo? La misma historia de su hijo, la que ensayamos el fin de semana pasado. No se me ponga nerviosa, que usted lo va a hacer muy bien. Acuérdese de que yo le he dicho que a ti no te gusta hablar mucho. Pásame a la psicóloga de este caso. Marañas. Ay, doctora. Usted es la única que me hace falta aquí. Porque yo necesito entender qué tiene este muchacho en la cabeza. Este es un muchacho que no ha creado una identidad propia. Él constantemente está tratando de fit in, de entrar y de ser aceptado donde él esté. De ser Entonces, parte de correcto, algo. de algo, porque en realidad él nunca se ha sentido que quién es. Entonces, pues ha vivido una vida de falsedad, donde trata constantemente de cambiar su manera de ser para ser aceptado. Si lo perdonas o no es irrelevante. Tus sentimientos son los que me preocupan. Si siguen comprometidos, si sigues sintiendo lo mismo que sentías ahora. En base a lo que ustedes me están pidiendo a mí, yo te voy a decir algo, Gil. Yo puedo conceder la anulación de este matrimonio porque esto no se ha consumado. Aquí. Bueno, le pido que no lo haga. No, perdóname, yo puedo hacerlo y ellos me lo están pidiendo. Ellos lo quieren. Ella es la que lo quiere. Sí, por ¿Tú favor. estás segura, Ana? Estoy súper segura. Pero positivamente Sí. segura. Entonces Sí, ella no porque lo amaba el tanto amor cuando no no puede importa, perdonarme eso. cuando te mienten, yo no podía confiar más en ti. ¿Quién me dice a mí que tú no me vuelves a mentir en otro momento de mi vida? Pero si no te dicen fue infiel, yo no Ok. te hice nada Pero así. los agravios que cometiste hacia Como nosotros si la fueron infidelidad fuera la única mentira que a uno, no le, Exacto. que a uno le molesta. Por favor, niño, tú tienes que ir a ver un psiquiatra. Mira, déjame decirte, ella lo que no es tonta, ella no es estúpida. Gracias a Dios que es una chica que tiene la cabeza bien puesta sobre sus hombros. Mira, si ella te perdona esta estupidez que tú has hecho, tú le vas a hacer la vida un yogur a esa muchacha. No, ¿por qué usted dice eso? Porque sí, porque el que perdona a la primera como esta, olvídate, se está abriendo camino para que lo pisoteen y No, le yo no le mientan hice nada malo. el resto de la relación. no creo eso. Es que tú la quieres conquistar. Págale los $44,000 en 30 días y tú vas a ver cómo te van a mirar con otros ojos. He dicho, Entonces, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias. Nada a mí, o sea, yo no sabía, esto es como una sorpresa. Sí. Entonces, lo otro, cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. Y